Ok, bueno, lo último que estábamos viendo eh, era con el modelo clásico de probabilidad, calcular la densidad, por ejemplo, de el experimento aleatorio asociado a el lanzamiento de dos dados de manera independiente y que estos dados sean honestos. Ok, entonces, bueno, la vez pasada vimos cuál era nuestra función de probabilidad en esta situación, en el modelo clásico. Vimos que el espacio muestral se puede representar de esta forma, que es el conjunto de todos los posibles resultados. Y bueno, lo podemos interpretar aquí en Python a través de esta herramienta de itertools que se llama product, que es hacer el producto cartesiano. Aquí tenemos una lista de 6 elementos. Hacemos el producto consigo mismo 2 veces y finalmente le damos un atributo de conjunto. Entonces, simplemente le decimos que nos muestre a omega y bueno, esto ya, digamos, ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, la longitud de omega pues son 36, ¿no? Consiste de 36 elementos. Entonces, el evento que estamos interesados es en la suma de los dados. Bueno, lo que vamos a hacer es primero verlo como un conjunto. Obviamente es un evento para cada n. Y después se puede resumir esta información a través de la ley de probabilidades. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a utilizar series en pandas. Primero vamos a definir este tipo de eventos. Son aquellas coordenadas y j en omega, tales que la suma de las caras de los dados nos da exactamente. ¿Okay? Entonces, esta definición ya la habíamos comentado. Aquí, por ejemplo, estos resultados, digamos, que nos dan el evento vacío, pues son todos iguales, ¿no? De alguna manera el rango, entonces, o el conjunto de posibles valores para cada n de este evento, o de la realización de este evento, pues sería de 2 a 12, ¿no? Porque estos, por ejemplo, si nos fijamos en quién es S de 0, pues nos va a dar un conjunto vacío. Ajá. Y bueno, por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades para obtener que la suma de las caras de estos dados sea 9? Pues, por ejemplo, tenemos estas posibilidades. Con el modelo clásico, entonces, de probabilidad, la probabilidad de S9, de este evento, pues sería, tenemos aquí 4 elementos entre la cardinalidad del conjunto medio. Y bueno, aquí la observación de que para que sea un buen modelo de probabilidad, pues todas estas, la probabilidad de todos estos eventos, sumando sobre el conjunto de todos sus posibles valores, pues tiene que ser 1. Ok, bueno, vamos a colapsar todo este tipo de información usando pandas, ¿no? Ok, bueno, aquí simplemente se pone que se puede escribir otro tipo de eventos, no es necesariamente la suma de las caras. Y bueno, ¿cómo se puede identificar este tipo de información? Eh, a través de diccionarios. Un diccionario en Python simplemente es, o un elemento de un diccionario en Python, tiene esta forma, ¿sí? Así se escriben los diccionarios en Python, en donde el lado izquierdo se llaman las llaves y el lado derecho son los valores asociados a cada elemento de las llaves. Por ejemplo, aquí los valores pueden ser a su vez conjuntos, pueden ser listas, pueden ser diccionarios a su vez. Entonces, en este sentido, es una representación del concepto de mapeo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos crear un diccionario, ¿no? Con esta regla de correspondencia. Tenemos AD, digamos que el conjunto de las llaves pues son frutas y el conjunto de sus valores son el color asociado a esa fruta.
es un diccionario. Por ejemplo, simplemente lo podemos crear así. A la manzana la asociamos el color rojo, a la mandarina el color naranja y a la pera el color verde. Entonces verificamos que efectivamente sea un diccionario, es un objeto diccionario. Y bueno, con estos métodos, con los métodos de keys, values y items, un elemento de un diccionario se llama item, podemos ingresar tanto a las llaves, a los valores de las llaves, y nos va a regresar elementos, ¿no? Estos ya vistos como parejas, ¿ok? Ahora, todos estos ingresos o accesos a los diccionarios, una vez que los pasemos a tipo de lista, podemos ingresar o tener accesos como lo hicimos la vez pasada, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos accesando al primer elemento. Recuerden que aquí el índice de las listas empiezan en 0 en Python, pues sería esta pareja, ¿no? A la manzana le asociamos rojo. Esta es una forma de crear diccionarios, digamos, y otra es crear un diccionario de manera vacía e irle agregando elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo crear un diccionario que se llama persona, el tipo de este elemento ya es un diccionario, y irle agregando elementos como nos dice esta regla de aquí. Es decir, aquí vamos a poner la llave y el respectivo valor. Por ejemplo, aquí tenemos nombre, apellido y mascotas asociados a este diccionario persona, y les estamos asignando el valor de César, el valor de Gal y este diccionario como valor, ¿no? Respectivamente. Entonces, nada más esto es como para que se pueda identificar que a su vez los posibles valores, ¿no? O los valores de las llaves, pues pueden ser a su vez diccionarios, ¿no? Entonces, los ingresos a los diccionarios, pues simplemente, por ejemplo, podemos ingresar aquí al valor de mascotas, que a su vez es un diccionario, y hacemos otro ingreso, por ejemplo, aquí, con perro 1, y nos dice el nombre de la mascota que tiene como nombre perro 1, que es Tarski, ¿no? ¿Ok? Entonces, este círculo de ideas los vamos a usar para crear los eventos aleatorios con diccionarios en Python, pues es lo que recupera la noción de variable aleatoria en la teoría de probabilidad. Para esto vamos a utilizar un módulo simplemente para calcular probabilidades que se llama fraction. Entonces, lo que hace este módulo, pues es un módulo que funciona en la aritmética de los racionales. Por ejemplo, es una manera de escribir las cosas de manera simbólica como fracciones y no como flotantes, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un medio, pues me va a regresar aquí la operación resultante como valor flotante. Pero una vez que ya tenemos este módulo, pues simplemente nos va a regresar esto visto como fracción, ¿ok? Y además, la fracción es totalmente reducida. Entonces, con esta definición podemos crear una definición muy ad hoc. Esta es, tengo que mencionar que es una definición muy, muy ad hoc. Primero en el modelo clásico y utilizando, aquí hay ciertos detalles técnicos que ahorita después los vamos a mejorar, pero digamos que esta sería una primera noción de una función de probabilidad visto en el sentido clásico, que es el cociente, perdón, de la cardinalidad de A entre la cardinalidad de omega. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en S de 9, pues vemos que este conjunto tiene 4 elementos. Entonces, la probabilidad ya nos regresa la fracción, que sería 1 entre 9, ¿no? Que son 4 entre 36. ¿Ok? Podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de S7, que sería un sexto. Entonces, la noción ahora de diccionario va a reunir todas estas características para cada valor y la ley de una variable aleatoria, bueno, pues, digamos que este evento aleatorio visto como diccionario se convierte en una variable aleatoria y entonces la variable aleatoria va a estar identificada por
cómo toma o con qué probabilidad toma estos posibles valores, ¿no? Los valores que están en su rango. Ok, entonces una primera aproximación es crear este diccionario en donde del lado izquierdo, o los valores de las llaves, pues son las parejas, las caras, y del lado derecho vamos a tener la suma de las caras, ¿no? Entonces, esto sería nuestra, en cierto modo, nuestra variable aleatoria. Hay que hacer otra identificación más. Lo único que tenemos que observar aquí es que hay valores, por ejemplo, el 1 y el 3, que nos dan como resultado 4. Hay otros elementos, como 2 y 2, que también nos da 4, ¿no? Entonces, hay que reunir esta información, lo podemos reunir a través de una lista, por ejemplo, aquí todos los resultados en donde obtenemos 10. Esto se puede hacer a partir de una librería que se llama Collections. Aquí ponemos por default que vaya creando un diccionario, y lo que va a hacer este diccionario es, le damos un atributo de conjunto, y vamos a ir añadiendo para cada uno de estos valores, cada uno de estos elementos, vamos a ir añadiendo este diccionario, por eso le pongo DS, todos los resultados que estén aquí repetidos en uno solo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos este resultado, digamos, aquí ya están agrupados, ¿no? Aquí tenemos el conjunto de todas las posibilidades de las caras de los conjuntos, de tal manera que nos dan 4. ¿Okay? Esto ya es una variable aleatoria. Ahora, lo único que tenemos que hacer es reunir esta información, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, aquí simplemente estamos escribiendo la definición de probabilidad, pero para A, ahora en tomando cada uno de estos conjuntos, eso va a ser la ley de S, ¿no? Entonces, la ley de S, pues nos está diciendo, por ejemplo, con qué probabilidad toma la variable aleatoria el número 4. ¿Ok? Esto todavía se puede organizar de una manera más eficiente utilizando esta librería que es muy útil en la ciencia de datos, que se llama Pandas. Entonces vamos a crear una serie a partir de este resultado para mejorar la interpretación de esta variable aleatoria, ¿no? Entonces importamos Pandas, la visualización de los datos en Pandas, que es una abreviatura para Panel Data, pues se puede ver con series o con data frames, ¿no? Un data frame básicamente es una concatenación de series. Por ejemplo, si yo aquí doy este diccionario, es decir, yo puedo crear una serie a partir de un diccionario. Estoy creando este diccionario, a la palabra A le estoy asociando el 5, a la palabra B el 10, y así sucesivamente. Entonces, simplemente, aquí tenemos este diccionario, le doy un atributo de series con pandas, y bueno, me va a regresar estos valores. Aquí la ventaja es que, digamos, ya tenemos una tablita organizada a partir de un diccionario. ¿Okay? Se puede ingresar como se ingresaba en las listas. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el valor correspondiente al data A, pues me daría 5. Y bueno, también podemos calcular otro tipo de características, por ejemplo, la media, o la varianza, o el mínimo, el máximo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una lista de métodos que se pueden utilizar. Ok, ahora bien, lo que vamos a hacer aquí, bueno, aquí se puede reindexar estos valores. Aquí hay algunos ejemplos, simplemente. Por ejemplo, tenemos este diccionario ahora, donde tenemos manzana, durazno y uva, y 2 respectivos colores que pueden tener. Entonces, creamos este diccionario,
Y a partir de este diccionario podemos crear un data frame, ¿no? Es decir, una colección de una concatenación de series, ¿no? Puedo ingresar aquí a los datos, ya sea por columnas o por renglones. Esto lo vamos a ver de manera un poquito más sofisticada con otro tipo de ejemplos. Ahorita lo único que me interesa son las series. Entonces, hasta ahorita tenemos una variable aleatoria S, que toma sus valores aquí en omega, y el conjunto de posibles resultados, pues va de 2 a 12, ¿no? Este es el rango de la variable aleatoria. Ahora, la ley, o también como se conoce la distribución de probabilidad, pues está determinada por esta pareja. Esta pareja, aquí nos está diciendo K, que es los valores que puede tomar esta variable aleatoria y la probabilidad con que la variable aleatoria toma a esos valores. ¿Ok? Entonces, con esto identifica la distribución o la ley de la variable aleatoria. Aquí vamos a poner lo que teníamos anteriormente. Simplemente esto es la ley de S. Y bueno, este es un diccionario que podemos pasarlo a una serie. Le vamos a llamar ley -S. Y esto de aquí, este sort index, simplemente es para que me ponga estos índices que van a aparecer en la serie de manera creciente, ¿no? Entonces, esto, digamos, ya es la ley de probabilidades. Ajá. Ok, entonces, simplemente aquí podemos dar una definición global de todo lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, la ley de S para cada I, pues simplemente sería, si I está en este rango, recuerden que aquí el rango toma un número anterior al extremo derecho, ¿no? Pues X va a ser, o el valor de esta ley, de esta función va a ser justamente el ingreso que hay para I cuando estemos en este rango, y en otro caso, pues simplemente lo damos como 0, ¿no? Entonces, esto simplemente es una definición. Y, por ejemplo, con esto ya puedo observar cuál es la probabilidad. Por ejemplo, cuál sería la ley identifica ya las probabilidades, ¿no? Está completamente determinada. Por ejemplo, si yo escribo aquí la ley de S2, pues me va a decir cuál es su probabilidad, ¿no? Es decir, cuál es la probabilidad de que en el lanzamiento de dos dados, en el lanzamiento independiente de dos dados honestos, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 2? Pues es 1 entre 36. ¿Ok? Este 0 se pone para que la función de densidad esté bien definida. Por ejemplo, si ponemos ley de S de 0, pues nos va a arrojar un 0, ¿no? Y bueno, uno puede preguntarse aquí cuál es la forma en que tenemos más probabilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos esta serie, podemos preguntarnos por el máximo valor, ¿no? Entonces, el máximo valor, pues es un sexto. Bueno, un sexto es justamente la probabilidad en donde obtenemos 7. ¿Ok? Vale. Entonces, lo que vamos a ver después es el lanzamiento de una moneda que ahora sea cargada. Para eso vamos a necesitar de la noción frecuentista de la probabilidad. Y bueno, haremos una simulación de este tipo de cosas.